¡Yepa! ¿Qué tal, amigos guitarristas? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una pieza Boccata di Cardinale. Es canela fina, nen. Es el preludio 7, opus 114 del grandísimo Carulli, ¿no? Es una pieza brutal, es una pieza espectacular. ¿Por qué? Pues porque tiene una gran combinación de acordes chulos. Y bueno, yo la tengo en esta edición, en un recopilatorio de Chiesa, pero es que tiene un porrón de acordes muy bonitos. O sea, tiene mucho color, tiene mucha vida. Es el arpegio de mano derecha es un reto. Las posiciones de mano izquierda, algunas son fáciles, pero otras requieren de lío, ¿vale? Entonces, para mí es una pieza muy chula. Creo que se trabaja, no sé si en tercero, creo, de grado elemental del conservatorio. Es una pieza muy guapa. La verdad es que como tiene este color y esta frescura, a mí me gustó desde la primera vez que la escuché y os la recomiendo encarecidamente. Por esto he hecho un tutorial y os pido que lo reviséis o como mínimo que escuchéis la demo porque vale muchísimo la pena. A ver si os he vendido la moto y os quedáis a verlo, que la verdad está muy chula, de verdad. Escuchad la demo si queréis y os dejo el tutorial luego. Venga, dentro demo. Yepa, ¿qué tal? Lo primero que vamos a trabajar es la mano derecha. Esta pieza tiene el famoso Pimami, ¿vale? El arpegio este de pulgar, índice, medio, anular, medio, índice, ¿vale? ¿Y por qué se llama Pimami? Pues por los dedos. Como veis, aquí los guitarristas no nos hemos rompido mucho los cuernos para ponerle nombre a la cosa, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Pues durante toda la pieza se va a repetir, y es así, ¿sí? O sea, pulgar, índice en la tercera cuerda, medio en la segunda y anular en la primera, ¿vale? O sea, ¿cómo lo vamos a arpegiar? Pues mira, tocaremos a veces la sexta, a veces la quinta, a veces la cuarta, pero los dedos índice, medio y anular van a estar siempre en la tercera, en la segunda y en la primera. O sea, aquí, aquí y aquí, ¿vale? Esta sería un poco la idea. ¿Qué ejercicio te propongo yo para que domines esto? Pues mira, tocas la sexta, índice, medio, anular, medio, índice. Tocas la quinta, índice, medio, anular, medio, índice. Tocas la cuarta, índice, medio, anular, medio, índice. Tocas la quinta, índice, medio, anular, medio, índice. Tocas la sexta, índice, medio, anular, medio, índice. Ya está, ¿vale? Hacer esto n 1000 veces. Si te resulta muy aburrido, pues con las cuerdas al aire, pues pones un acorde, el de la menor si quieres, y a darle candela. Y hasta que consigas, pues independencia de dedos y cierta velocidad. No hace falta que seas aquí Fernando Alonso, O sea, o Marc Márquez. Nada, solo que tengas cierta velocidad es suficiente. No hace falta que esto lo toques a toda castaña, ¿Que te sale así? Cojonudo, lo tienes a punto ya para la pieza. ¿Que no? Pues no te martirices, o sea, mientras se te mueva el acorde es suficiente, ¿vale? Porque el arpegio tiene que andar un poquito, o sea, no podemos hacer... Entonces necesitas un pelín de velocidad en la mano derecha. Para adquirirla, pues esto, poner un acorde con las cuerdas al aire. Si, pues eso, si no quieres molestar a pareja, hijos, vecinos, animales de compañía, pues pones la mano y lo mismo. Sí, lo puedes hacer, pues,
viendo tu serie favorita, escuchando tu programa de radio o incluso viendo las noticias, lo que quieras, ¿vale? Pones esto así y así ya no molestas a nadie. Como ves, tiene un volumen muy suave y puedes ir haciendo. Otra opción a veces es poner un trapo aquí detrás en las cuerdas, ¿vale? Un pañuelo aquí que amortigue un poco las cuerdas y con eso matas un poco el ruido, ¿vale? Entonces aquí cualquier trapito aquí abajo sirve, o coger las cuerdas e ir haciendo. Como es para automatizar la mano derecha, lo puedes ir haciendo casi que de cualquier manera, ¿vale? Esta es tu tarea, controlar la mano derecha. Una vez la tengas controlada, podrás meterte en esta pieza con garantías de resultados, ¿vale? Hay otras piezas que hemos trabajado aquí en el canal que también tienen este arpegio o un arpegio parecido. Y siempre es lo mismo, o sea, cuando dominamos la mano derecha podemos centrarnos en poner los acordes con la mano izquierda, pero hasta que no dominemos la derecha, nasty de plasti. Dale caña a esto y seguimos para adelante. ¡Yepa! ¿Qué tal? Seguro que ya tenemos la mano derecha controladísima y ya tenemos la pieza en la cabeza porque habéis escuchado la demo. ¡Perfecto! Pues vamos con los 7 primeros compases de esta pieza. Los tienes aquí abajo, en la partitura y en la tablatura también, por si te es más fácil seguirla. Esta pieza, como ya os he comentado, está escrita en tonalidad de la menor. Entonces, ¿cómo la empezaremos? Pues con un magnífico la menor, ¿vale? Pues venga, pondremos nuestro dedo 2 en el segundo traste de la tercera cuerda y nuestro dedo 1 en el primer traste de la segunda cuerda y tendremos este la menor, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo tocaremos? Pues con el arpegio que ya te sabes de mano derecha, pi, ma, mi, ¿vale? Pues haremos pulgar, índice, medio, anular, medio, índice, ¿sí? Venga, haremos esto. Primer compás, ya está, ¿no? Ya lo tienes, trivial. Venga, pues lo dicho, acorde de la menor y con muy poco volumen, muy suavecito. Empezamos la pieza con muy poco volumen. ¿Sí? Ahora pasamos a un mi, ¿vale? ¿Cómo lo pondremos? Pondremos el dedo 2 en el si, en el segundo traste de la quinta cuerda, y pondremos el dedo 1 en el sol sostenido, ¿de acuerdo? Haciendo así un mi mayor. Y arpegiamos. ¿Cómo quedarían los dos primeros compases? Pues tal que así. ¿Cómo haremos el tercer compás? Pues fácil, levantamos todo y dejamos solo el sol sostenido y arpegiamos desde la cuarta cuerda con el re. ¿Sí? ¿Cómo quedaría todo entonces? Pues mira, hacemos los 3 primeros compases. Empezamos con nuestro la menor. Mi. ¿Sí? Hemos hecho la menor, mi séptima y ahora nos pide un poco resolver, ¿no? Hay aquí cierta tensión, pues vamos a resolver a un la menor, pero con el bajo en do, ¿vale? Hacemos la primera inversión de la menor. ¿Vale? Aquí sí, ya lo ves abajo en la partitura que te lo pongo, hay que empezar a subir el volumen. La idea es terminar este compás subiendo el volumen para después pasar al re, dejamos el segundo dedo fijo y bajamos 4 y 1, ya con mucho volumen, ¿vale? Te toco esto a ver cómo queda. Venga, desde el principio. Primer compás, segundo, tercero, ves que aquí vamos subiendo un poco, ¿eh? Esta es la idea. O sea, primer, segundo y tercer compás, piano, suavecitos, y a partir del cuarto, la segunda parte del cuarto y el quinto, le metemos candela, ¿vale? Esto es lo que queda más bonito de esta pieza. O sea, es lo que te he dicho antes al principio, que tiene unos acordes muy coloridos y aquí le podemos empezar a sacar un poco de jugo a ese color, ¿vale? Recordemos, muy suavecito la menor. Segundo compás, tercero. Y aquí empezamos a subir.
Y aquí resolvemos en otro la menor, en este caso en segunda inversión, resolvemos. ¿Sí? Estamos, recuerda, estamos en este re menor, aparto las manos, las pongo para que lo puedas ver, ¿vale? Este re menor, y de aquí vamos a resolver, estamos en el compás 1, 2, 3, 4, en el 5. Y subimos a la menor, subimos todo, ponemos en la menor este más típico de folk y arpegiamos desde la cuarta cuerda, ¿vale? Y ahora ya sí, volvemos a la suavidad de volumen con solo un mi, ¿de acuerdo? Ponemos solo aquí en el primer traste de la tercera cuerda para hacer el sol sostenido y arpegiamos desde la sexta. ¿Vale? ¿Cómo quedarían estos primeros 7 compases? Sería algo tal que así. ¿Vale? Esta sería la idea. Evidentemente, esto le puedes dar bastante más velocidad a medida que lo vayas dominando, ¿de acuerdo? Lo estoy tocando ahora muy despacito para que veas bien las manos y todo. Ensáyalo así. O sea, la velocidad después tiene que ser un poco la de la demo, incluso un poco más rápido. Esto tendría que ir más o menos a esta velocidad. Si así te suena atropellado, baja la velocidad. También queda bonito así. ¿Ves que también queda bonito? ¿Vale? Para mí casi es más importante que hagas los contrastes de volumen que no que le des mucha velocidad. Porque si no, esta pieza puede llegar a quedar como atropellada. ¿Vale? Entonces, tiene tanto color y es tan chula que vale la pena darle ese rollo más... no tan de pieza virtuosa de barroco, sino esos contrastes de acordes. ¿De acuerdo? Vale, pues lo tienes aquí abajo ya. No tiene mucho más misterio que seguir haciendo. Como ves, la mano izquierda en esta primera parte no es muy compleja. Después sí que se complica. Ahora en la siguiente parte ya verás que se complica más. Pero en esta no tiene mucho, ¿eh? Tenemos este acorde al principio en primer compás, segundo compás, tercer compás, toma regalazo, Caruli, gracias. Tercer compás, cuarto compás, ¿sí? No tiene mucho misterio. Quinto compás, un re menor, dejando el dedo 2 puesto. Yo lo hago con el 4 en lugar de con el 3, ahí gustos colores. El 4 y el 1, ¿vale? Y ahora hacemos el mi menor de todas las piezas. El mi menor, digo. El la menor de todas las piezas folk conocidas por todos, ¿de acuerdo? Ponemos aquí y terminamos con un dedito solo en el sol sostenido, ¿de acuerdo? Pues estos son los 7 compases que tienes aquí abajo. Ya ves, tu mano izquierda en estos 7 no es compleja, ¿vale? No es muy complicada. Entonces, trabájala. A medida que la vayas trabajando y tu mano derecha tenga esto más claro, pues podrás ir cogiendo más velocidad, ¿vale? Pero si la tocas despacito, también luce. Es una pieza muy molona, ¿vale? Venga, vamos a los 7 compases siguientes. Bueno, pues estamos ahora para seguir del 7 al 15, ¿vale? Veníamos de este mi de aquí, de este mi mayor tan divertido, ¿sí? Que bajábamos el volumen, ¿os acordáis? Y ahora ponemos un la menor como el del principio, tocando a partir de la quinta cuerda. Y aquí viene uno de los cambios complicados de la pieza, ¿vale? Voy a intentar explicarlo muy despacito. Con nuestro dedo meñique vamos a buscar el quinto traste de la cuarta cuerda, bajamos nuestro dedo 2 al tercer traste de la tercera cuerda y nuestro dedo 1 al segundo traste de la segunda cuerda, ¿vale? Haciendo este acorde aquí.
que es chulísimo. ¿Veis que tiene este sonido tan guay? ¿Sí? Esto es si le queréis poner nombre, es un sol disminuido con séptima mayor, ¿vale? Chulísimo. ¿Vale? ¿Cómo llegamos aquí? Pues venimos de este la menor que teníamos, ¿vale? Y lo plantamos. Este cambio es complicado, ¿para qué nos vamos a engañar? Es complicado, que sí, que tiene mucha tela. Entonces, bueno, pues hay que ensayarlo con calma, ¿vale? Venimos así y ya tiramos nuestro dedo meñique, nuestro 2 y nuestro 1, ¿vale? Así yo os recomiendo desplazar la mano, ¿sí? Desplazar la mano, si lo tienes así, desplazar la mano y bajarla aquí, ¿sí? Si desmontas todo el acorde y lo quieres montar, te costará más. Si lo desplazas, estás en esta posición de aquí, si lo desplazas poniendo el cuarto dedo, que es el que falta, aquí, para tocar este sol. ¿Sí? Muy bonito este acorde. Pues mira, fíjate en esto, ¿eh? De aquí a aquí. ¿Ves lo que hace mi mano, eh? Esto y bajo, ¿vale? Practícalo. Si te va mejor desmontarlo, pues mira, pasas de esto y lo vuelves a montar aquí. Lo que te vaya mejor para tu mecánica, ¿de acuerdo? Como ves, la posición de la mano ya es un poco más estirada. Este puede ser que te cueste, ¿de acuerdo? Entonces dale vueltas, no tiene más misterio, ya lo sabes. Aquí no sé si el hábito hace al monje, pero la práctica seguro que hace al guitarrista. O sea que venga, venimos muy suavecito con el mi, con muy poco volumen. Hacemos el la. Segunda parte del la, subimos el volumen y explota con este sol. ¿Vale? O sea, claro, la parte de este acorde un poco más complejo es que como le pone tensión y tiene ese color tan chulo, hay que darle volumen para que se oiga, se note. No podemos pasar por encima de puntillas. Entonces aquí, claro, va a petar arriba del todo. Y ese volumen, pues, nos juega a favor y en contra. O sea, es una parte de la pieza que, como no la tengas controlada, va a cantar mucho. Porque claro, vienes aquí. Como no pises bien, o como este sol de aquí no esté bien puesto, como te suene un poco chichinabo, va a cantar. Entonces, con mucha seguridad, ¿vale? Porque es lo que le da mucho color a esta pieza, ¿vale? Por ejemplo, este es uno de los acordes más chulos. Estamos con este sol de aquí, ¿vale? ¿Y ahora dónde vamos? Vamos a hacer un re menor, pero en una inversión muy chula, ¿vale? Estamos en esta posición y con nuestro dedo 3 vamos al fa, nuestro dedo 4 lo ponemos aquí abajo en el re, ¿sí? Y nuestro dedo 1 va en el fa de aquí abajo y nuestro dedo 2 en el la. Voy a intentar poner la mano lo más... Creo que se ve muy bien, ¿no? Ahora en la cámara grande seguro. Desde aquí, nosotros estamos aquí y este cambio también se las trae. Tenemos que recoger la mano, bajar, bajar y bajar. ¿Vale? El color es chulísimo, ¿eh? Ya lo oís. Es chulísimo, ¿vale? Entonces intentemos buscar este rollo, ¿vale? Desde este sol de aquí a este la menor, ¿sí? Y esta parte es muy, muy, muy bonita porque tiene mucho color. Cuando estamos con este re menor de aquí, arpegiamos las dos veces. Y ahora, Caruli, gracias, como antes, levantamos todo y nos quedamos aquí con este sol séptima, arpegiado desde el re. Y aquí ya bajamos volumen otra vez, ¿de acuerdo? ¿Sí? Los 3-4 primeros compases de esta parte serían así, ¿eh? Empezamos suavecito, más volumen, explotamos, mantenemos y empezamos a disminuir, ¿vale? Y ahora vamos a un do mayor normal, ¿vale? Es un do mayor, pisamos do y do, ¿lo ves? Este do de aquí, tercer traste de la quinta cuerda, primer traste de la segunda cuerda y arpegiamos do, sol, do, mi, ¿vale? ¿Vale? Pasamos ahora a hacer un mi
mi séptima, ponemos el segundo dedo en el segundo traste de la quinta cuerda, primer dedo en el sol sostenido, primer traste de la tercera cuerda y cuarto dedo en el tercer traste de la segunda cuerda. Y arpegiamos. En este rollo de la séptima muy chulo, ¿eh? Este re de aquí le da este colorcito tan guay, ¿vale? Pim pom pam, pim pom pom. Aquí le subimos el volumen y resolvemos con el la. Volvemos a poner un puntito de tensión con este acorde muy chulo, este mi disminuido de aquí también. ¿Vale? Yo lo hago así. Está digitado así porque después tienes que poner una cejilla en el siguiente compás. Ahora te lo cuento, ¿vale? Pero a mí me va mejor así. Hazlo como quieras, ¿de acuerdo? Venimos de hacer el la menor. Y ahora, pues bueno, lo que te sea más cómodo. A mí me va bien, me va mejor correrlo y bajar el tercero y después ya me espabilo para la cejilla. Lo que te sea más cómodo. Igual que la primera te he dicho que no tenía mucho misterio la mano izquierda, en este sí que tiene misterio. Aquí sí hay que echarle horas y sacar callo, porque los cambios son complicados, son un poco más retadores, ¿vale? Entonces, pues bueno, dedicaré un poco más de orillas. Aquí seguramente hay la parte más complicada de mano izquierda de toda la pieza, ¿de acuerdo? Entonces, échale orillas que seguramente las va a necesitar esta parte, ¿vale? Pero es que cuando suena muy bien y suena tan bonita que te animo a que lo hagas, o sea, vale la pena. Vale la pena todo lo que inviertas porque te aseguro que la pieza lo justifica. Venga, vamos a la última parte y ya terminas la pieza y le pones un lacito. Bueno, pues ya estamos aquí en los últimos compasillos de la pieza, ¿vale? Como diría Europe, estamos aquí en Final Countdown, ¿no? Estamos aquí en la cuenta atrás. ¿Qué hacemos? Pues veníamos de este mi que teníamos aquí, ¿vale? Es este mi disminuido con séptima. ¿Y ahora qué hacemos? Pues venimos y ponemos este fa, ¿vale? ¿Cómo lo haremos? Pues yo lo hago desde aquí, desplazo para atrás y bajo después el dedo meñique al re. A mí me va bien así. No sé, he visto también digitaciones de esta manera que después, una vez desde aquí, suben y suben. No sé, a mí es que me va mejor así, entonces yo te lo enseño así tú. Venimos de este mi, ¿vale? Y desplazo, piso y bajo el dedo 4 a hacer el re de aquí. ¿Vale? Típico de la cejilla, ¿eh? Ponla fuerte, pon detrás el dedo plano, que no tengas ahí misterios para hacer fuerza con toda la mano, ¿vale? No hagas solo fuerza con el dedo, contra el dedo, bueno, lo típico, ¿vale? Ya te lo sabes, has hecho muchas cejillas. Pues eso, venimos de aquí. La cejilla es importante para que suene sobre todo el fa de aquí arriba, el fa de la sexta cuerda y el fa de la primera, ¿vale? Lo otro lo tocamos con el dedo 2 y el dedo 4, son estas notas de aquí, ¿vale? Entonces, si la quinta y la cuarta no te suenan, y yo ahora me estaba levantando adrede para que lo vieras, no pasa nada, ¿vale? Lo importante es que suene esta y esta, ¿vale? Si esto te suena bien, perfecto. Y ya, si te suenan todas, pues cojonudo, ¿vale? Pero la idea es primera y última, que son las que arpegieras, ¿vale? ¿Cómo lo arpegiamos? Así. Y después también hacemos otro acorde muy divertido, un mi 7 aquí abajo. ¿Sí? ¿Lo has visto? Estoy aquí, ¿vale? Estoy en esta posición de aquí y me desplazo hasta aquí el cuarto traste con mi dedo 2. Bajo y bajo. Bajo el 1 y bajo el 3. ¿Sí? Y hago este acorde de aquí. ¿Sí? Arpegiando en este caso, pues desde el re. ¿De acuerdo? Desde el re. Arpegiando desde el mi. ¿Sí?
Y arpegio de esta manera, en mi séptima. Creando un poquito de tensión. ¿Para qué? Pues para resolver con un la menor, pero esta vez lo haremos con una cejillita aquí en el quinto traste, cogiendo las 3 primeras cuerdas, ¿vale? Y lo arpegiaremos. Ahí, desde el la, Arpegiamos desde la... ¿Ok? Sí, esta parte más o menos controlada, estos 3 primeros compases. Bueno, 3, 2 y medio, porque ahora aquí hay un pequeño cambio que te lo quiero contar bien, ¿vale? Venimos de aquí. Venimos con este fa, venimos de este fa, el primer compás que tienes aquí en pantalla. Desplazamos el dedo 2 al cuarto traste, bajamos el 1, bajamos el 3, tocamos desde el mi. ¿Sí? Hacemos 2 veces. Y ahora venimos aquí al la, desde la quinta cuerda y le damos candela. Y ahora viene la última parte, que es más dinámica, ¿vale? La última parte, estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupitos de semicorcheas son chulísimos. Pero aquí le tenemos que meter también candela, ¿vale? Estamos así. Ahora, venimos a hacer este re menor, que tiene que ser fuerte, contundente y marcando el bajo, ¿vale? Aquí en toda esta parte de la pieza tenemos que meterle mucha caña al dedo gordo. Tiene que meter bastante candela el bajo aquí. Haremos esto. Venimos de aquí. Y vamos ya directamente. Después hacemos ahora un la menor en segunda inversión. Un mi séptima. Volvemos otra vez al la menor con el bajo en re, ya te lo sabes de antes. Un re menor otra vez. La menor. Y el mi séptima este de aquí abajo, que ya lo has hecho justo antes al empezar. Y cerramos. ¿Vale? Pero esta parte tiene que ir bastante picadita. ¿Cómo debería de sonar? Debería de sonar así. Vale. Caruli lo hace así, con el arpegio al final. A mí me gusta más placado, o sea, a mí me gusta más venir de aquí y cerrarlo así. Oye, tocas tú, ¿verdad? Pues lo que te apetezca. Termínalo como quieras, que es el preludio de Caruli, pero lo interpretas tú. Entonces, acábalo como quieras. Esta cadencia perfecta, a mí me gusta más terminarla así, pero también reconozco que la finalización de Caruli es brutal y es súper acorde con la pieza, ¿vale? Pues entonces aquí lo tenemos. Como ves, esta última parte son grupitos. Aquí nos repetimos el arpegio. Veníamos desde este la menor de aquí, ¿vale? Y ahora hacemos cada arpegio, cambiamos de acorde. Cambiamos de acorde. Cambiamos de acorde. Cambiamos de acorde. Cambiamos. 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 Y acabamos. ¿Vale? Claro, esta última parte requiere caña también. O sea, aquí tiene que terminar todo en todo lo alto, o por lo menos hasta el penúltimo compás, que ya ves que hay un decreciendo, pues hasta ahí, la flechita esa abajo que dice que bajas el volumen, pues hasta ahí tiene que ir con candela buena, ¿vale? Te lo pide el cuerpo, o sea, esto es un de esos de aguántame el cubata, que lo peto todo, pues es lo mismo. Aquí hay que matarlo, ¿de acuerdo? Pues ya tienes la pieza montada, no tiene ni más misterio ni más dificultad, que no es poca, y la verdad es que es muy bonita. Yo todo el colorido de acordes que tiene me encanta, me fascina, creo que es muy chulo y muy enriquecedor, porque son sonoridades que no estamos tal vez muy acostumbrados, ¿no? O por lo menos no estamos acostumbrados arpegiándolas, a lo mejor en otro tipo de piezas sí, pero para mí tiene mucho color y vale mucho la pena, ¿de acuerdo? Entonces, mi consejo es que lo intentes, trabajarla un mesecito, a ver qué tal se te da, y cualquier duda, cualquier comentario, cualquier historia, me la escribes abajo y dale una oportunidad a esta pieza que vale mucho la pena.
disfruta de la vida y de la música, que son 4 días. Hasta luego.